los lunes los compañeros de Investing España. Hoy tenemos, además, creo que desde las oficinas, a Carlos González. Aquí le tenemos. Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Feliz lunes. Bueno, Carlos, hoy día, sobre todo para los que vivimos en España, pues con una noticia, la verdad es que llamativa. Yo creo que nadie se lo esperaba. Es más que ayer tuvimos un descalabro tremendo, ¿no? Para la izquierda española, pero bueno, esta noticia no sabemos muy bien cuál es el objetivo. Yo por lo menos sigo dándole vueltas. De momento el IBEX poco impacto. Se une también al techo de deuda, se une a lo Erdogan, lo estaba comentando, mucha política en un entorno económico muy hostil. Como siempre, quiero tu opinión y también que nos des esa fotografía general un poco de la semana, datos macroeconómicos, como siempre con cierta cronología. Así que todo tuyo, Carlos. Sí, como dices, hoy hemos traído una noticia inesperada, ¿no? Que era el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones al 23 de julio. No se sabe si era un plan que ya tenía preestablecido en caso de un descalabro o una caída en cuanto a tanto porcentaje de voto como número de votos en las elecciones municipales autonómicas que hubo ayer, ¿no? Domingo 28 de mayo en España. Lo que sí es cierto es que ha cogido un poco a todo el mundo con el pie cambiado, ¿no? Y lo que hoy era una resaca electoral en positivo por parte de la derecha española se ha convertido en... ¡Uy! Adelantado las elecciones. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Con lo cual se demuestra, yo creo que una vez más, que Pedro Sánchez es un animal político y que nunca hay que darle por muerto, porque lo ha demostrado en varias ocasiones ya, ¿no? Como dices, el IBEX se mantiene más o menos plano y no hay muchas novedades al respecto con respecto a esta noticia, ¿no? Si te parece, hacemos un poco un resumen un poco más en el plano internacional, ¿no? Como has dicho, pues lo primero y más importante, pues que es el principio de acuerdo alcanzado por demócratas y republicanos para elevar el techo de deuda del gobierno estadounidense y evitar pues un impago que amenazaba con conmocionar en cierta manera a la economía mundial, ¿no? El acuerdo, aunque era algo prácticamente descontado ya por los mercados y que se tenía prácticamente por hecho, aunque había cierto riesgo, evidentemente, tiene aún un largo camino todavía en el Congreso, ¿no? Sobre todo en un Congreso que está muy dividido, ¿no? Entre republicanos y demócratas. Y precisamente es este largo estancamiento lo que más asustaba a los mercados, ¿no? Que no se llegara a un acuerdo y que se dilatara en el tiempo, que ha sido más o menos llegando casi hasta la bocina, ¿no? Entonces lo que ha hecho ha sido más o menos es lastrar las acciones y obligar a Estados Unidos a pagar tipos de interés récord en algunas de ventas de bonos, ¿no? Por otro lado, también en Estados Unidos tenemos esta semana el informe de empleo de Estados Unidos, el informe de empleo mensual, ¿no? Que todos los primeros viernes de cada mes, pues se conocerá los datos de mayo, ¿no? Que esto es un dato importante para saber si la Fed sigue con su idea de pausa o si continúa con su agresiva campaña de 14 meses de subidas de tipos consecutivas. Ahora mismo, según el barómetro de seguimiento de los tipos de la Fed de Investing.com, los mercados en un 64% creen que en un 64% de posibilidades la Reserva Federal va a subir los tipos 25 puntos básicos en la reunión olvidemos, el 14 de julio. Antes de que eso suceda, pues tenemos esta semana también varias comparecencias de miembros de la Fed y del Banco Central Europeo. Como has dicho antes, hoy es el día festivo en Estados Unidos por el Día de los Caídos, ¿no? Y esta semana tenemos comparecencias destacadas de Christine Lagarde, que es el miércoles y el jueves, ¿vale? La presidenta del Banco Central Europeo. Y también esta semana los inversores tienen que estar atentos a las comparecencias de varios miembros de la Fed, ¿no? Como son el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker. Van a ser más o menos personalidades destacadas que pueden hablar de lo que puede hacer la Reserva Federal estadounidense en este caso en un futuro, ¿no? Y con los datos que se vayan teniendo en esta semana. También tenemos importantes los datos de China, que va a publicar los datos oficiales de su PMI el miércoles. Estos datos se espera una contracción en el sector manufacturero y una ralentización en el sector servicios. ¿Qué quiere decir? Que concuerda un poco con los últimos datos económicos y que apuntan a una pérdida de impulso de la segunda economía mundial, ¿no? En un contexto un poco de debilitamiento de la demanda.
tanto en la parte interna como en la parte de Sí. los principales mercados de exportación del país, ¿no? Esto es se veía que los datos de China iban muy fuertes y al final parece ser que no es tan fuerte como lo que se esperaba. No está ¿no? bien China, ¿no? Los datos de inflación de la eurozona se publican el jueves. Recordemos que se espera que se ponga de manifiesto que el Banco Central no le queda otra opción que seguir subiendo los tipos de interés para frenar la presión de los precios, en este caso, ¿no? La inflación general se sitúa en un 7%, mientras que la subyacente ya es un 5,4%. Recordemos que el objetivo fijado por el Banco Central Europeo es del 2%, con lo cual no queda otro camino aquí que seguir subiendo los tipos de interés. Erdogan, ya lo he comentado antes, otro día más de mínimos históricos de la lira turca frente al dólar. Sí, tremendo. Y unos resultados que ofrecen un país prácticamente totalmente dividido, ¿no? Hablábamos en clave política española que hay una fragmentación en cierta manera, pues en Turquía es un 50% prácticamente, aunque Erdogan ha conseguido la victoria en estas elecciones por un cercano al 52-53%, lo que demuestra que cada vez tienen menos poder de atracción a los diferentes votantes de este país. Aún así, va a estar otros 5 años en el gobierno de Turquía. Sí, con razón, porque como tú dices, la evaluación de la lira en su mandato ha sido brutal y sabemos que la inflación suele ser la mayor arma de empobrecimiento de una sociedad y ahí está otros 5 años. Toquemos madera porque trata de corregir un poco esa dinámica. Turquía, una economía emergente muy importante. Y has comentado una cosa, Carlos, interesante. 14 de junio, ¿no? La reunión de la Reserva Federal, donde se decidirán si suben o no tipos de interés. Y luego tenemos otra reunión en julio. Has comentado el barómetro de Investing, que da un 60% de probabilidades a que suban en junio. Y yo estaba leyendo incluso que creo que se van a subir 25 puntos básicos, pero no sé si será en junio o en julio, pero en una de esas dos reuniones creo que habrá subida, por lo menos lo que os cuenta el mercado. Comentas un poco ese barómetro en base a qué, o sea, entiendo que se basa en base a los swaps, en base a las probabilidades de mercado, pero ahora mismo está dando ese 60 que sea en junio, ¿no? Cuando haya esa subida de tipos de interés, ¿verdad? Sí, eso es. Ahora mismo, aunque más o menos la mayoría de los expertos un poco consultados, ¿no? Y que más o menos más dominan, ¿no? Este tipo de decisiones por parte de los bancos centrales, apuestan por una pausa, ¿no? O creen que va a haber una pausa. Sí. Sí que es cierto que el barómetro de Investing refleja algo, no digamos contrario, porque también puede ser esperado que suban un 25 puntos, pero sí que es algo llamativo, ¿no? En cuanto a ese cambio, ¿no? Ese cambio de tendencia que ofrecen tanto por un lado los expertos y por otro lado pues el barómetro que como has dicho, pues se nutre en cierta manera de varias métricas y de varias opciones, ¿no? No es solo la decisión de un experto, la decisión de un conjunto de... Con lo cual, bueno, son opciones interesantes que yo creo que los analistas y que las personas interesadas en la inversión, ¿no? Pues pueden conocer de una manera sencilla y de una manera rápida, pues entonces en investing.com, calendario económico y el barómetro de tipos de la Fed, donde siempre se obtiene un porcentaje dependiendo de lo que se piensa, ¿no? De lo que cree que se va a hacer, pues en este caso la Reserva Federal. El 14 de junio, no olvidemos, 14 de junio es el turno de la Reserva Federal, el 15 de junio es el Banco Central Europeo, y ya el 22 es el Banco de Inglaterra, ¿no? Por decir un poco pues los tres principales en este caso. Ahí llegaremos al Tourmalet de la Banca Central en junio. A ver si lo podemos estar aquí emitiendo también, por supuesto, en Calus, también en Investing, escucharlo en castellano, además, siempre a Powell, a Bailey, a Christine Lagarde, que por desgracia también la tenemos que seguir y sufrir aquí en Europa. Así que, seguiremos el barómetro a ver si realmente estáis adelantando una sorpresa, porque realmente sería sorpresa y movería muchos mercados. Así que, como siempre, Carlos, os seguimos muy de cerca. Investing España, gracias por estar aquí un lunes más en Carolus en premercado. Sí, muchas gracias a todos. Seguro que esta semana podemos salir un poco más de dudas con el informe de empleo, diversas comparecencias, ¿no? De miembros de la Fed, con lo cual veremos a ver si las próximas semanas el barómetro de la Fed Investing pues está un poco más pegado, más al hilo de la actualidad que lo que opinamos en cierta manera, pues a lo mejor el resto de expertos, de analistas o
o de gente que más o menos que sigue los temas de inversión, ¿no? Un saludo a todos y feliz semana.